¿Cuán cierto es que la administración actual de la U quiera liquidar el club? Está totalmente descartado el tema de la liquidación. A mí me genera bronca, me genera fastidio, porque si es que realmente se busca el beneficio de la institución, o sea, los acreedores tienen que sentarse. La U hoy día es un botín inmobiliario para los acreedores. Y la U no es botín de nadie. Desgraciadamente mucha gente, a veces con mala intención, habla de liquidar el club, de que los acreedores queremos liquidar el club, y eso es una total mentira. La historia reciente de Universitario suele ser una paradoja. Arranques voraces de torneo en lo deportivo, pero encarnizadas disputas administrativas. En paralelo, la U de hoy es quizás su mejor ejemplo, un botín escapando del acecho de los tiburones y naufragando en el mar de una supuesta liquidación. De acuerdo al diseño del plan de reestructuración, Universitario de Deportes no va a entrar a un proceso de liquidación. El principal defecto de SUNAT creo que es de repente no haber logrado un acercamiento con Gremio, ¿no? Y llevar a cabo un acercamiento para sacar un plan de reestructuración que favorezca a la U. Quizá algunos todavía no lo saben, pero el momento de la U se encuentra ligado a un plan de reestructuración que se creó en el 2017 para buscar pagar una gigantesca deuda concursal que hoy ya asciende a los 562 millones de soles. Un documento que, llevado por la crisis, ha puesto en vitrina sus tres atesorados activos: Campomar, el Estadio Monumental y el Lolo Fernández. Y detrás, en la permanente pelea, sus más grandes acreedores, la constructora Gremco y la SUNAT. A la sazón, el agua y el aceite que han llevado al club a su más crítica realidad. A la SUNAT hay que pagarle, hay que negociar, hay que generar flujos y pagarle. Pero lo que no se puede permitir es que hay un acreedor que lo que no quiere que no le paguen, lo que quiere es ser el dueño de los activos de la U. Pero ¿cómo es que Universitario llega a este punto? ¿Cómo es que la construcción del Monumental terminó siendo su más grande piedra en el zapato? ¿Qué tan cierto es que Campomar sería su primer inmueble puesto a la venta? ¿O cuánta verdad hay en que podría liquidarse? En este informe intentaremos hacer una radiografía de la crisis económica de uno de los clubes más populares del país, explicar hacia dónde va, pero ante todo, revisar cómo y quiénes agigantaron su deuda y lo pusieron en este escalofriante lugar. Macías lo deben votar de todas las iglesias cristianas. Porque Macías es un pobre imbécil. La hinchada de la U está en pie de guerra. Con algunas excepciones, no hace falta hacer mucha arqueología para detectar a los primeros responsables. La U de los 90 y los 2000 estuvo gobernada por cierta dosis de bravuconería, pero principalmente por una pésima gestión financiera. La evasión de impuestos y los gastos sin sustento fueron moneda corriente por entonces, y es allí donde se origina el primer gran dolor de muelas para el club: su deuda con la SUNAT. Era claro de que por parte de don Jorge Nicolini, él era quien iba poniendo de su bolsillo, digamos que era el mecenas, ¿no? Y a pesar de su buena voluntad, con Jorge Nicolini se inicia la gran bola de nieve de rentas sin cumplir. Los números de una auditoría realizada por el club en el 2016 detallan lo siguiente: que cuando este dejó la presidencia de la institución en 1994, la deuda ya estaba sobre los 800.000 soles, que en la doble gestión de Alfredo González entre 1995 y el año 2000 se elevó a los 6 millones, que luego llegaría Javier Aspausa, y desde el 2000 al 2003 esta subiría hasta los 22,5 millones de soles, que con el retorno de Alfredo González treparía
a los 33 millones. Él dijo que yo había declarado que él era un gordo ladrón, cosa que es mentira. Y yo declaré ya también que él, lo que pasa, había confundido mi voz con la voz de su conciencia, seguramente. Que precisamente con Gino Pinasco a la cabeza, entre los años 2007 y 2011, alcanzaría estrepitosamente los 140 millones de soles. Y que finalmente Julio Pacheco, en su año de administración, la llevaría hasta la gélida cifra de 155 millones de soles, sencillamente para no creer. Ahí es donde nace justamente este acuerdo, este contrato con la empresa Gremco para la construcción de este superestadio que se iba a hacer en su debido momento, con venta de palcos, y lo digo porque yo soy palquista, a mí me vendieron algo que no se cumplió. De la Sunada Gremco, en los 90, confluyen el drama y la necesidad. Una fecha importante para Universitario es la del 18 de octubre de 1994, momento en donde el entonces presidente del club, Jorge Nicolini, suscribe el famoso convenio marco entre la institución y Gremco por la edificación del Estadio Monumental. Este estadio solamente le va a costar cuando la U reciba en propiedad este estadio, absoluta propiedad, y le entregue ese día que se inaugura a Gremco el predio de Rosola. Eso es todo. Con el acuerdo, en resumen, la constructora se comprometía a poner el dinero del terreno y de la puesta en marcha de la obra, a cambio de cobrar esa inversión con la venta de los palcos. Serían 1.200 al final, y también con la transferencia a su favor del estadio Lolo Fernández como parte de pago. ¿Cuánto es lo que exactamente Gremco recibió por el concepto de la venta de los palcos? Las cifras exactas no las tengo a la mano porque, bueno, la documentación la tengo en la oficina. ¿Podría ser más que 14? No creo. Probablemente sea mucho menos. Todo parecía un buen negocio para los cremas, pero meses después llegaría la administración del autoproclamado gestor de su construcción, el polémico Alfredo González. Creo que la calidad del estadio es única, se ha tratado de perfeccionar todo lo hecho en Sudamérica en los últimos años, y lo principal, que este es el regalo que le da Gremco y Universitario de Deportes a los 24 millones de peruanos. La obra estaba en proceso, pero debido aparentemente a malas interpretaciones del acuerdo, González, junto a otros directivos, entre 1996 y 1998, firmaría un contrato de ratificación y 2 adendas, entiéndase pactos adicionales al convenio marco, por los que Universitario logra recuperar el Lolo Fernández, pero acepta que el costo de la construcción del Monumental debía repartirse. Gremco asumiría los primeros 14 millones de dólares de la obra y el resto lo pagaría la U. Lo interesante del nuevo acuerdo es que los cremas honrarían esta deuda solo con los ingresos por publicidad estática del estadio y por los eventos que se realizarían en el mismo. Lo que no calcularía Alfredo González es que la obra sería tasada años después en la ostentosa cifra de 37 millones de dólares. Aunque sea 100 millones, 1.000 millones, no importa, o no sea nada. Se paga en publicidad estática en 1 año, 2 años, o no se paga, o en 3.000 años. ¿Y la zona? El estadio de la U. Finalmente el escenario sería inaugurado entre bombos y platillos en julio del año 2000. Quiero agradecerles la confianza que han tenido en este binomio. En este binomio Gremco-U, que nació un 18 de octubre de 1994. Que el país lo tome con gratitud. Gratitud no era en realidad la palabra que mejor definiría la relación entre la U y Gremco en los siguientes años. Producto de sus diferencias sobre el valor del estadio, la entrega y la transferencia,
la deuda del club entraría en conflicto, por la que ésta se pondría en manos de un arbitraje judicial que tomaría una decisión recién 7 años después. Quizás su nombre sea difícil de entender, pero el laudo arbitral no es otra cosa que la sentencia judicial tomada por 3 árbitros nombrados por las partes involucradas, uno elegido por la U, otro por Gremco y un presidente designado por ambos. Dicho laudo es de carácter inapelable con vigencia hasta hoy y es quizá el evento más importante para entender a qué corresponde la deuda de Universitario con la constructora. En ese fallo se estableció lo siguiente: que el costo total de la construcción del estadio llegó a ser un poco más de 37 millones de dólares, que a ese monto se le debía restar los 14 millones de dólares que en las adendas habían sido asumidos por Gremco, y que esa resta arrojaría el monto total que Universitario debía pagar. Sacando la calculadora, la ecuación arrojaría algo más de 23 millones de dólares, que más impuestos terminaría siendo la histórica cifra de 26.647.796 dólares. Apúntela, ya que ese es el monto que el laudo decidió que pague la U. Pero atención aquí, también ordenó que se le reste lo que Gremco ya venía cobrando por concepto de publicidad estática y eventos, vale decir, poco más de 7 millones de dólares. Hoy comienza una nueva historia, una historia de una U mucho más grande de lo que es hasta ahora. Mi visión es que la U sea el Barcelona de España. Pues bien, ante la inacción de la dirigencia del club, más entretenida en cuestiones de poder y shows mediáticos, esos 26 millones de dólares y la pendiente resta de los otros 7 millones se sostendrían en el tiempo, hasta llegado el año 2012, momento en que el gobierno de Ollanta Humala decretaría la llamada ley de salvataje, con lo que la U debía pasar a manos de sus acreedores, y como era de esperarse, Gremco ingresaría su deuda al proceso concursal. Nosotros somos los médicos de emergencia. Hemos recibido a un paciente en la sala de cuidados intensivos. En resumidas cuentas, lo que el gobierno hizo fue promulgar un decreto de urgencia, con el que en teoría buscaba salvar a los clubes de fútbol ahogados en sus finanzas, como Alianza, Boys, Cienciano, Melgar y la U. ¿Cómo no podía estar la U si en ese momento ya le debía a la SUNAT nada menos que 155 millones de soles? Bastaba escuchar al ex tesorero del hombre que quiso convertir Universitario en el Barcelona para darse cuenta de las razones. Los contratos de personal que trabaja en la U, los contratos de los jugadores, los contratos del cuerpo técnico, los contratos de servicios, en este caso todo se hizo service, seguridad se hizo service, boletaje se hizo service. ¿Y de nada de eso se ha pagado impuesto? No se paga impuesto, no, se declara pero no se paga. Además se le debía a las AFP, se le debía a sus ex trabajadores, se le debía a la agremiación de futbolistas y a una larga lista de acreedores. El Indecopi pasaba a representar al Estado en esta nueva fórmula y era ante este organismo que todos los que tenían deudas por cobrarle a la U debían presentarse. Mientras tanto, los socios del club quedarían destronados por una administración temporal que se encargaría de convocar a la junta de acreedores, los que a su vez debían desarrollar con el tiempo
un plan de reestructuración que les permita cobrar sus deudas. Rocío Chávez sería quien lidere ese objetivo. Han pasado 25 días, el paciente no ha muerto ni va a morir, va a salir de la sala de emergencias y va a salir muy bien y va a ser campeón.